Bienvenidos entonces a la tercera sesión. Les comentaba la importancia del teorema de convergencia monótona o el TCM. Sí, o sea, cuando vean estas siglas en español, claro está, hace referencia al teorema de convergencia monótona. Entonces, algo que es interesante, muchachos, es que si una sucesión converge, esto es aparte del teorema, esto no dice el teorema, aparte del teorema, si yo tengo que una sucesión converge, entonces esto me va a implicar que la sucesión va a estar acotada. O sea, esto significa, en otras palabras, convergencia. Y esto significa acotamiento. ¿Verdad? Claramente aquí L es un real y K también es un real positivo. Pero esto es una condición necesaria, no suficiente. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que yo tenga una sucesión que está acotada no significa que la sucesión sea convergente. El ejemplo más clásico que se utiliza como para contradecir absolutamente todo es la sucesión menos 1 a la n. ¿Sí? Porque esta sucesión es 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces está acotada. ¿Sí? Porque si yo tomo el valor absoluto de eso, está acotado por 2, por ejemplo, o por 1.5, o cualquier número mayor que 1. Pero no converge, porque varía. ¿Sí? Entonces, una pregunta natural es, bueno, ¿qué podría ser necesario para que si yo tengo esta condición pueda tener convergencia? Entonces, si yo tengo acotamiento, si yo le añado otra condición, ¿qué condición tendré que garantizar para que haya convergencia? Bueno, creo que ustedes saben, a esto hace referencia el teorema de convergencia monótona. Hay que añadir, ¿quién sabe? Sin paréntesis, disculpe. Si la función es acotada, ¿y qué más puedo garantizar convergencia? De ahí me imagino que a ver si es decreciente o creciente, ¿no? Correcto. ¿Y eso cómo se llama? Monotonía. Entonces, si yo tengo alguna de estas condiciones, o sea, monotonía, entonces yo me garantizo convergencia. ¿Ok? Entonces vean lo interesante. Convergencia me garantiza acotamiento, pero acotamiento no me garantiza convergencia. Necesito también monotonía. Entonces, cuando uno quiere estudiar si una sucesión converge, basta con que uno vea si puede ser acotada y es creciente o decreciente. Esto es entonces el teorema de convergencia monótona. Esto es. ¿Okay? Entonces, esto es muy natural preguntárselo. Bueno, esto no es un sí, solo sí, pero ¿podría haber algo más para que sí haya un implica? Sí, sí lo hay, que es ese aspecto. Okay, entonces, esto nos va a servir mucho para la hora de ver límites en sucesiones. Antes de hacer el cálculo de límites del teorema de convergencia monótona, hay un ejercicio que me parece muy interesante. No sé si lo intentaron resolver. Si no me equivoco, es el tercero ejercicio de la práctica. De la práctica número 1. Tercero. Sea A1 mayor que 0 y menor que B sub 1. Y definamos las sucesiones A sub n más 1 igual a la raíz de A sub n por B sub n. Y B sub n más 1 lo vamos a definir como la media aritmética.
de cada una de las dos sucesiones. Entonces, qué vacilón, yo no puse que teníamos que mostrar en el ejercicio. Número 1, pruebe que A sub n y B sub n son convergentes. Y luego probemos que ambas convergen al mismo valor. Entonces, les pregunto, ¿alguno lo intentó? ¿Lo vio? ¿Pasó de largo? ¿Tiene alguna idea por dónde entrarle? O, no, Armando, éntrele de una vez. Se vale también decir, no tengo ni la más remota idea por dónde entrarle. Yo intenté, pero lo vi, lo leí y quedé en cero. Muy bien. O sea, ya se llegué. Por 2. Una tentación, cuando vi el ejercicio, y les voy a ser muy honesto, duré bastante. Una tentación es pensar que son la misma. Como que uno diga, tal vez los valores son los mismos. Y no. De hecho, esta sucesión tiene una característica que esta no tiene, y viceversa. Pero lo interesante es que ambas convergen y convergen al mismo valor. Entonces, vamos a ver ¿cómo podríamos empezar a ir deduciendo por qué las sucesiones son convergentes? Por ejemplo, primero vamos a ver que tenemos esta condición, muchachos, que A1 es menor que B1. Entonces, ahora yo me voy a preguntar, ¿será cierto que para todo elemento AN es más chiquito que BN? No, antes de hacer eso, tengo que preguntarme, ¿la sucesión AN es positiva? ¿Y la sucesión BN también? Bueno, por cómo están definidas, uno diría, tiene todo el sentido del mundo, porque la raíz, ¿no? Su dominio tiene que ser positivo, pero esto es un producto, entonces puede que ambas sean negativas en algún momento. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que AN sea 2, menos 2, 3, 5, etcétera. Y luego B sub n sea 1, menos 8, 4, 3. Y entonces, a la hora de hacer este producto, siempre me está dando positivo, pero no es cierto que todas son positivas, ¿verdad? Pero yo no sé. Entonces, tengo que ver a ver si es cierto que en general todos los términos son positivos. ¿Ok? Entonces, veamos a ver si es cierto. ¿Cómo probamos? Pues por inducción, ¿no? ¿Cómo podríamos probar eso? Una estrategia es por inducción. Y ya van a ver por qué me interesa probar que en realidad son positivas estas dos sucesiones. Bueno, en particular, el primer elemento se cumple. Para n igual 1 se cumple. ¿Sí? Porque a sub 1 es más grande que 0 y b sub 1 es más grande que 0. Entonces, excelente. Empezamos con la primera condición de inducción. Vamos bien. Ahora viene la difícil, la hipótesis inductiva. Vamos a suponer que en efecto ambas son positivas. ¿Y qué tendríamos que probar? Tendríamos que probar que el siguiente término de este y de este también es positivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, a sub n más 1 no es otra cosa más que la raíz de an por bn. Pero este es mayor que 0. Y este es mayor que 0. Entonces su producto es mayor que 0. Teléfono silencio. Entonces es mayor que 0. Y luego, el b sub n más 1, ¿cómo está definido? Está definido como a sub n más b sub n dividido sobre 2. Esto es mayor que 0. Esto es mayor que 0. Su suma por consecuencia va a ser una suma de términos positivos. Mayor que 0 dividido entre 2, un término que es positivo, mayor que 0.
Entonces, en general, sí es cierto. Por principio de inducción, ambas sucesiones son positivas. Ok, ya ganamos algo. ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos que ambas están acotadas por 0. Ahora vamos a ver que en general, esta sucesión es más chiquita que esta otra. Si comparo elemento a elemento. ¿Y por qué es cierto? Bueno, este es un resultado que yo esperaría que hayan visto en Funda 1. Recuerden, muchachos, vean cómo está definida la sucesión A y vean cómo está definida la sucesión B. Y entonces llaman poderosamente la atención porque esta es la media geométrica y esta la media aritmética. Y se acuerdan, si se acuerdan que la media aritmética es siempre mayor o igual que la geométrica. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? O sea, lo que les estoy poniendo es, me quedé sin espacio. Lo que les estoy poniendo es que x más y sobre 2 es siempre mayor o igual que la raíz de x por y. ¿Alguno no se acuerda de ese resultado? Yo no me acordaba, la verdad. No se preocupe, Marianita, pero ahora que se lo escribí, dice, claro, ya me acordé, o no tiene ni la más remota idea de lo que le estoy poniendo. Se vale decir. Se No, vale no, decir. no me acuerdo, la verdad. No. Yo lo escribo, entonces, ok. Eso también se dice que es menor que la raíz cuadrada de xy es menor o igual que la media armónica también, ¿no? Sí, no, pero es que la aritmética, ¿no? No, me refiero a que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica, pero Ajá. que esta es menor o igual que la media armónica, que le llaman. Ah, no sabía que también era, la media armónica, si no me equivoco, es esta, ¿no? Es correcto, algo así, todo es entre uno. Entonces, o sea, x más y nada más. No, sí, pero toda esa expresión entre uno. Todo lo de arriba, exactamente. Uno entre Ok, todos. ok. O más bien sería xy abajo, solo o con fracción así. Yo creo que es así lo he visto. Bueno, así lo entendía yo, pero lo que sí me acordaba sí era la fórmula de lo Ok, que decía, ok, ¿no? ok. Sí, eso es fácil. Busquen media aritmética, geométrica y armónica. Hay un dibujito en una semicircunferencia. Visualmente es muy fácil de verlo. Pero ¿cómo se los pruebo geométricamente? Ahorita se los digo. ¿Está bien? Entonces, por ahora, créanme que esto es cierto. Marianita, créame. Entonces, esto se cumple para cualquier Te X y creo. Y. Para cualquier XY positivo. Entonces, como se cumple para cualquier XY positivo, se va a cumplir para los términos AN y BN. Claro que se tiene que cumplir. Y aquí entonces concluyo, bueno, es que esto no es otra cosa más que BN más 1 y esto no es otra cosa más que AN más 1. Entonces, en general se cumple. ¿Sí? Es más, si lo quieren ver, lo pueden probar por inducción. El primer término es cierto, esto se cumple. Supongo que esto es cierto y concluyo esto otro, sin necesidad de hecho de usar esta hipótesis. Entonces no sé si por inducción, porque o sea, el resultado puede llegar directo. ¿Cómo probar esto? Este es un resultado clasiquísimo. Si yo quiero probar que x más y sobre 2 es mayor o igual que x más y, x por y, eso no es otra cosa más que probar que x más y es mayor o igual que 2 veces la raíz de xy. Y eso no es otra cosa más que x más y al cuadrado es mayor o igual que 4 por xy.
pero esto no es otra cosa más que x cuadrado más 2xy más y cuadrado mayor o igual que 4xy. Ah, pero esto no es otra cosa más que x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado mayor o igual que 0. Sí, porque paso el 4xy a restar y sumo monomios. Ah, pero esto no es la segunda fórmula notable que me enseñaron en el kinder. Claro que sí. Y esto es cierto. Esto es una tautología. Porque cualquier término, siempre y cuando estos sean distintos, elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿verdad? Números reales, muchachos. Y si son iguales, pues se cumpliría la igualdad. Entonces de aquí parto desde esta tautología, me devuelvo con estos y solo sí y llego a esta desigualdad. ¡Tarán! Entonces, resultado importante. La media aritmética es mayor o igual que la geométrica. Ok, entonces ya ganamos. ¿Qué hemos ganado con esto? Hemos ganado que AN es menor que BN en general. Y ambos positivos. ¿Ok? Entonces por ahí hay una pista de que AN puede estar acotada. El problema es que cada término está acotado por el siguiente término de acá, pero si esta diverge, entonces no ganamos nada. Lo único que ganamos es que uno es menor. Entonces tenemos que garantizarnos que esta está acotada para que esta también esté acotada y entonces por teorema de convergencia monótona ya estaría el resultado. Ok. Si quieren que les sea sincero, ¿cómo fue que empecé la idea? Yo vi esto. Yo dije, claro, esto como no lo había visto antes. Y entonces, a partir de esto, luego pensé, ¿será que una va a estar acotada por otra? ¿Será que puedo probar que hay alguna constante que acote ambas? Sí, sí se puede probar. Entonces, pasa y resulta, muchachos, vamos a ver que Bn es decreciente. Porque resulta, ¿cómo fue que lo escribí? Bueno, podemos partir de este hecho. Una pregunta. Dime, Joan. Ok, yo lo que hice en ese caso Sí. fue asumir de que es creciente. Bn. Ajá, B, Ajá. o sea que la expresión, la Bn es creciente Sí. y probar con las condiciones si no había una contradicción. Ajá. Y Entonces, pero como llegaste. me dio contradicción, Ajá. asumí que Concluyes era, que es decreciente. ajá. Ok. ¿Eso es válido o no? Es que podría pasar que tengas algo así. Entonces no es creciente, pero tampoco es decreciente. Pero si usted llega a otra contradicción, es que tendría que ver la contradicción como tal. Pero sí me entiende, Joel, que en general no es cierto. O Sí, sí. sea, no son excluyentes una de la otra. ¿Sí? Entonces, más bien decís, no, mejor pruebo de crecimiento. Y concluyo que sí es cierto. Ok. Ok, ok. Ok, el objetivo de esto es que vamos a tratar de llegar a esto. ¿Sí? O sea, no perdamos de hilo que esto es lo que queremos llegar. Entonces pasa y resulta que AN más BN es menor que 2 veces BN. Pero esto lo puedo pasar a dividir el 2. Y luego esto me va a quedar B sub N más 1. Y ya está.
Que no sé yo en si, por ejemplo, partiste de esto con el otro lado y llegaste a algo así, o llegaste a otro tipo de contradicción, o inclusive llegaste a un absurdo, ¿verdad? Puede ser que la contradicción haya llegado a otro lado. La cuestión es que claramente yo partí de esto y me fui con unos sí, solo sí. Entonces, pero la forma elegante, por supuesto, que es mostrar desde partir del hecho para llegar a esto. ¿Sí? Entonces, ya probamos que es decreciente. Y probar que es decreciente me garantiza que la sucesión está acotada superiormente. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué me garantiza que la sucesión está acotada superiormente? ¿Por quién? ¿O por cuál valor está acotado Bn? De ahí, si es decreciente, por B1, ¿no? Exactamente. Como Bn es decreciente. Entonces, posee una cota superior. Cualquier valor mayor o igual que B1. Ahora, no sabemos si B1 es el supremo. No lo sabemos. Bueno, en este caso, como es parte de del elemento, sería el máximo. Pero el máximo en Bn. Supremo quizá en An, pero al menos es una cota superior de An. ¿Sí? ¿A alguno no le queda claro por qué la sucesión Bn está acotada por B sub 1? ¿O todos sí les queda claro? Ok, entonces, el tema es que como Bn es decreciente, ¿sí? Bueno, ya está acotado por 0 inferiormente y acotado por arriba por B1, ya podemos concluir ahí que B1 es por teorema de convergencia monótona, Bn es convergente. Además, AN es menor que BN, que esto es menor que B1, entonces AN es menor que B1 y esto es una constante, no es un valor que varía como si lo hace BN. Entonces, como si es una constante real y además positiva, y AN está acotado por 0, entonces por teorema de convergencia monótona, otra vez, la sucesión AN es convergente. Es más, ay no les puedo poner porque me falta monotonía. Entonces, me disculpan, tengo que probar monotonía de AN. Entonces, ya tengo que AN es acotado. AN es acotado. Ahora probemos monotonía. Pasa y resulta que es creciente. Entonces, ven, no pueden ser la misma. Porque una decrece y la otra crece. Sin embargo, una converge por arriba y otra converge por abajo. Y convergen al mismo valor. ¿No les parece maravilloso? Me parece un ejercicio interesantísimo. Y entonces pasa y resulta, muchachos, que es creciente, porque si yo parto de esto no es otra cosa más que la raíz de AN por BN, que no es otra cosa más que, perdón. Elevamos al cuadrado y me queda AN por BN más grande que AN al cuadrado. ¿Y cuál fue el que pasé a restar? Pasé a restar el otro. 0 es
más grande que AN al cuadrado menos AN por BN. Y luego de aquí factorizo. ¿Y por qué esto es cierto? ¿Por qué esto es una tautología? ¿Por qué esto siempre es cierto? ¿Alguno que sepa? ¿Cuál es el signo de AN? ¿Se acuerdan? Que les había dicho que este era positivo. AN es positivo, AN es positivo. pero BN es mayor que AN. Por lo Ujú. tanto, esto se hace negativo. Entonces, eso sería menor que 0. Eso mismo. Eso mismo. École. Entonces, o sea, tengo positivo por negativo. Claro que siempre va a ser negativo. Esto va a ser siempre menor que 0. Entonces, ¿ven? Podía más bien partir de esto y ustedes decían, este es más grande, este es más chiquito. Su producto va a ser más chiquito. Y ahí me devuelvo y llego a esto. Entonces, ya tengo monotonía, ya tengo acotamiento. Ahora sí, como AN es creciente, por el teorema de convergencia monótona, es convergente. Yo en este lado hice, no, dime si estoy equivocado, ¿no? Dime, Yo Joel. lo que hice en esta, porque yo de un principio me basé en eso para probar si era creciente o no, ¿no? Si había una contradicción con la diferencia que había en lo que era, El AN menos BN. sí, ok, entonces dije yo, ¿no? Le voy al cuadrado igual, pero cancelé el AN con AN y me quedó que BN era mayor que AN. Entonces sí coincidía con la propuesta, con la parte de arriba de que la media aritmética era mayor que la media Correcto. aritmética. Sí, sí es importante, no sé si eso sí lo escribiste, Joel, pero sí era importante que lo probaras, ¿verdad? No podía darlo por un hecho, ¿sí? Pero por supuesto, todo tenía que coincidir porque era parte de. Pero sí, excelente. Entonces, vean cómo lo tuvimos que ir construyendo. No, no era un ejercicio tampoco tan sencillo, muchachos, como que, ay, sí, muy encaminadito está. No, se había que pensarlo un ratito. Y ya la otra parte es más sencilla, porque usted dice, bueno, supongamos que AN y BN convergen, digamos, a L1 y L2. No, yo lo escribí diferente. Ah, es que yo lo probé de otra forma. Sí, qué interesante. Pero bueno, no importa. Se llega al mismo resultado, respectivamente. Entonces, el límite de B sub n más 1 es igual al límite de A sub n más B sub n sobre 2. Pero esto es L2. Esto es L1 y esto es L2. De ahí concluimos que 2L2 es igual a L1 más L2 y cancelando uno al lado del otro, concluimos que L2 es igual a L1. Entonces ya está. Ambos tienen que converger al mismo valor. ¿Dudas? No. Pues sí, estuvo interesante más que todo por esto. Me parece que el detallazo era lo de la media geométrica. Ese era el detallazo fundamental que había que ver y el ejercicio luego salía más naturalmente, ¿verdad? Y tratar de ver cierta monotonía. No conozco ningún otro criterio para determinar convergencia, a menos que pueda fácilmente calcular el límite, porque tengo el término explícito de mi sucesión,
o por el criterio de Stolz, ¿verdad? Que no sé si ojearon en la práctica, ese es un criterio que me ayuda para a la hora del cálculo del límite. ¿Ok? Bien, ¿no dudas? Entonces, continúo. Ah, este ustedes me lo preguntaron, me parece que era el sexto ejercicio de la práctica. Pruebe que si la sucesión xn es una sucesión que converge a L y A es menor o igual que xn. O sea, la sucesión está entre A y B para todo n en n. Entonces, su límite también tiene que estar entre esos dos valores. Necesariamente, es imposible que se escape. Entonces, aunque parezca obvio, hay que probarlo. ¿Cómo se prueba? Bueno, muy sencillo. Por contradicción. Vamos, primero probemos que A es menor o igual que L. Entonces, por contradicción. O sea, suponga que no. ¿Qué significa que no? Que A es más grandecito que L. O sea, A menos L es más grande que 0. Esto me va a servir porque vamos a buscar la contradicción, muchachos, a la hora de la única hipótesis que tenemos, que es que X es una sucesión que converge. Como xn converge a L, entonces, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un n en los naturales, tal que cualquier n minúscula mayor o igual que el n mayúscula se va a cumplir que el valor absoluto de xn menos el límite al que converge es menor que epsilon. Y eso es una hipótesis, eso es cierto. Entonces, como sabemos que se cumple para cualquier epsilon, particularmente, se cumple para epsilon igual a menos L, porque esto es positivo. Entonces yo esperaría que ahí ya les huela la contradicción. ¿Por qué? Porque entonces xn en valor absoluto menos el límite va a ser menor que a menos L. Y eso no es otra cosa más que L menos A menor o igual que xn menos L menor o igual que a menos L. Y de aquí entonces 2L menos A menor o igual que xn menor o igual que A. Y aquí está la contradicción. ¿Y por qué? Porque por hipótesis, xn es más grande. Más grande. Ay, ¿por qué yo le puse menores iguales? Ni la más remota idea, muchachos. ¿Por qué borré todo si podía borrar solo el igual? Tampoco sé, muchachos. Pero ahí está la contradicción. Pues, por hipótesis, xn es mayor o igual que a n. Entonces, muchachos, análogamente, se prueba que L es menor o igual que B. Hágalo.
Hágalo. Es lo mismo, es escribir esto, solo que el mayor va a estar menor, pero desarróllenlo y la contradicción va a estar de este lado, pero escríbalo para que lo interiorice. Porque esta es una técnica muy usual cuando queremos demostrar signos o acotamientos de límites. Es muy usual este tipo de pruebas. ¿Okay? Entonces, importante que ahí termine la pruebita. ¿Okay? ¿Dudas? Bien. Ahora sí, vamos a volver otra vez con teorema de convergencia monótona. Estos son de los ejercicios 9, creo, de la práctica. Es una lista en donde pruebe que las siguientes sucesiones son convergentes y halle su límite. Entonces, no les voy a batear, vamos a ver de las prácticas cuáles son los numeritos que yo les puse. Si es el 9, ¿qué es esto? Este es el 9C. B sub 1 es 3 medios. Y B sub n es igual a raíz de 3b sub n menos 1 menos 2. Si lo lograron, bueno, entonces comparemos. Entonces, vamos a empezar al revés. Supongamos que sí converge. Supongamos que sí converge. Digamos a L. O sea, el límite de mi sucesión es L. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, entonces, perdónenme, entonces el límite de Bn es lo mismo que el límite de la raíz de 3bn menos 1 menos 2. Pero este límite da L. El límite de esto es la raíz de 3 por el límite de bn menos 1, pero como estamos suponiendo que converge, b sub n menos 1 también converge a L. Y el límite en 2 es 2. Entonces ahí tenemos la ecuacióncita. Porque entonces L cuadrado va a ser igual a 3L menos 2. De ahí llegamos que L cuadrado menos 3L más 2 igual a 0. Y es aquí donde entonces le vemos la utilidad a haber usado tanteo o inspección en el colegio. Porque entonces aquí escogemos el menos 2 y el menos 1. Y esos sumaditos dan menos 3. Entonces ahí está la factorización. Entonces la conjetura es, o L debe ser L igual a 2 o L igual a 1. Entonces, ¿qué falta probar? Falta probar, bueno, primero falta probar varias cosas. Falta probar que en efecto, al revés, que en efecto, la sucesión converge. Y se probará que el límite debe ser 2. En efecto, es 2.
Bueno, ¿cómo probamos que es convergente? Necesitamos dos ingredientes, que sea monótona y que sea acotada. Entonces, una forma en cómo usted podría ver si la sucesión crece o decrece, como es recursiva, es de una manera muy sencilla de poner en la calculadora, porque usted primero pone 3 medios en la calco, luego lo borra y le da igual, ¿verdad? Y luego pone raíz de 3 por ans, que es la respuesta anterior, menos 2, y empieza a darle igual varias veces y empieza a ver cómo la sucesión converge o diverge. Y entonces usted puede ver si es que converge para arriba o converge para abajo. Y ahí es donde usted conjetura. Entonces dice, no, yo creo que diverge. Que es decreciente. Entonces lo pruebas. ¿Sí? No puede poner, es que la calco, ¿verdad? No, no, no. Tiene que ponerlo así justificadamente. La calco es solo la herramienta que me ayuda a conjeturar más sencillo. Bueno, entonces, primero vamos a probar que está acotado entre 1 y 2. O sea, no tengo espacio, entonces lo voy a hacer en la siguiente. Que está acotado entre 1 y 2. Entonces primero probemos que sí, está acotado por 1. Y es que para n igual 1, B1 es 3 medios. Y 3 medios es 1,5. Eso es más grande que 1. Cool. Hipótesis inductiva. Supongo para un n particular, o sea, Bn es mayor o igual que 1, falta probar para el siguiente término. Bueno, y es que lo vamos a ir construyendo. Estas son sencillas en el sentido de recursividad porque uno puede irlas construyendo. No olvidemos que Bn más 1 es la raíz de 3Bn menos 2. Entonces, primero voy a multiplicarlo por 3. Estoy partiendo de la hipótesis. Y de aquí 3Bn menos 2 es más grande que 1. Y de aquí su raíz va a ser más grande que 1. Sencillo. Entonces, por principio de inducción, Bn, perdón, 1 es menor que Bn para todo n en los naturales. Faltaría el 2, ¿no? Ahora, 1 menor o igual que 2. ¿Qué estoy diciendo? Bn menor o igual que 2. Cumple el primer elemento. 3 medios, 1,5 es más chiquito que 2. Entonces lo cumple. Y luego la hipótesis inductiva sería que Bn es más chico que 2. ¿Y luego qué? Bueno, 3Bn va a ser menor que 6. Y luego 3Bn menos 2 es más chico que 4. Y luego la raíz de 3Bn menos 2 es menor que 2. ¿Verdad? La raíz de 2 es la raíz de 4. Entonces, y esto es Bn más 1.
Sí, olvidé decirles, esto es Bn más 1, que era lo que se quería probar. Entonces, por principio de inducción, otra vez, Bn es más chiquito que 2. Y ya lo probamos para todos los naturales. Muy elegante la prueba de inducción. ¿Ok? Entonces, Bn está acotado. Por lo tanto, la sucesión Bn es acotada. Falta entonces ver monotonía. O sí, monotonía en realidad. Entonces, muchachos, en realidad la monotonía pueden partir de cómo fue que calculamos el límite, porque como yo acabo de probar que el Bn es más grande que 1, pero más chico que 2, esta diferencia va a ser negativa y esta diferencia va a ser positiva. Por consecuencia, estos dos van a ser negativos. Y entonces de aquí podemos irnos con un largo de implicas para ver a qué es lo que llegamos. En otras palabras, falta probar monotonía. Pero, como les decía, Bn es más chiquito que 2. Entonces, Bn menos 2 es más chiquito que 0. Y Bn es más grande que 1. Entonces, Bn menos 1 es más grande que 0. Y con estos dos ingredientes que tenemos, el producto va a ser menor que 0. Pero esto no es otra cosa que Bn cuadrado menos 3Bn, disculpen, más 2. Pero esto no es otra cosa más que Bn cuadrado menor o igual que 3Bn menos 2. Y luego aplico raíz. Y esto es Bn menos 1. B sub n más 1, ¿verdad? Y de aquí entonces concluiríamos que la sucesión es creciente. Entonces la sucesión es creciente. Entonces por teorema de convergencia monótona es convergente y además converge al supremo. Y la cota que tomamos fue el 2, ¿no? Entonces, el límite sería 2. Sí, porque la duda era si converge a 1 o si converge a 2, pero la sucesión crece, entonces tiene que converger a este valor a 2. ¿Dudas, jóvenes? No. Regálenme un momentito.
Ok, vamos a hacer ahora el 9E. Entonces, el 9E, más de lo mismo, tenemos una sucesión recursiva. Ay, ¿qué es este desmadre que me hice? Regáleme otro momento. Ok. Pasa y resulta, jóvenes, que entonces vamos a suponga que converge. Entonces, ojo con este truco, muchachos. Voy a suponer que converge y con eso deduzco cuál podría ser el límite. Pero que yo lo suponga no significa que sea cierto. Entonces lo pruebo y yo ahora sí, el proceso que acabo de hacer sí está correcto. Entonces suponga que la sucesión converge. O sea, que el límite de AN es L. Entonces el límite de la sucesión AN más 1 será igual a el límite de la sucesión 1 más 1 sobre 1 más AN. Pero esto es L. Y esto es 1 más 1 sobre 1 más L. Homogeneizo. Entonces me queda L es igual a 1, perdón, a L más 1 sobre L más 1. Estoy homogeneizando esta suma de fracciones. Y de aquí concluyo que L al cuadrado más L, multiplico este por este, es igual a L más 2. Y de aquí se cancela L con L. Entonces, L al cuadrado igual a 2, de donde se obtiene que L tiene que ser más menos raíz de 2. Podría ser alguno de esos dos. Entonces, una forma es ver, no, es que tiene que ser positivo. Tiene todo el sentido del mundo, Armando. Vea, aquí yo estoy poniendo un 1 y esto me da positivo. Y luego esto positivo otra vez. Sí, pero lo tienes que probar. Yo le creo, pero me lo tiene que probar. No basta solo con habladita. O sea, más que todo porque la cuestión aquí es ver que tengan la capacidad de escribirlo matemáticamente. Entonces, vamos a probar que la sucesión está acotada por raíz de 2. Bueno, falta probar, obviamente, eso tengo que escribirlo, falta probar que en efecto converge y se probará que el límite tiene que ser raíz de 2. Lo que conjeturamos es cierto. Bueno, vamos a ver que la sucesión, si usted la pone en la calcu, se da cuenta que la sucesión empieza a decrecer y se acerca por arriba a raíz de 2. Entonces, muchachos, no sirve para el primer término. O sea, para n igual 1 no funciona, pero para 2 en adelante sí. Entonces, por inducción matemática, empezamos con el primer término que sí cumple toda esta historia. Para n igual 2, A2 es igual a 1 más 1 sobre 1 más A1, pero A1 es 1, entonces me queda 1 más 1 sobre 1 más 1. Que esto no es otra cosa más que 1 más 1 medio es 3 medios. Y eso es más grande que raíz de 2. Esto es 1,5 y la raíz es 1,5
41, 42, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, y ahora la hipótesis inductiva. Raíz de 2 es menor o igual que AN. Probemos entonces que AN más 1 en efecto es más... ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué llego a algo al revés? Eso no tiene sentido. Este es un problema. Porque yo parto de esto y AN más 1 va a ser mayor o igual que raíz de 2 más 1. Pero 1 sobre 1 más a sub n sería menor o igual que 1 sobre raíz de 2 más 1. Y si racionalizo, esto sería igual a raíz de 2 menos 1 sobre este al cuadrado menos este al cuadrado, que es 1, o sea, raíz de 2 menos 1. ¿Y qué problema? No estoy llegando a lo que quería probar. Porque entonces 1 más 1 sobre 1 más a sub n va a ser menor o igual que raíz de 2. Y concluyo entonces que AN más 1 es menor o igual que raíz de 2. ¿Están viendo el problema, muchachos? ¿Sí están viendo el problema? O sea, no estoy concluyendo que AN, que la raíz de 2 es cota. ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy llegando del otro lado. Es que no estoy de acuerdo. Regálenme un momento, muchachos, voy a traer la calco. Vamos a ver qué es lo que está pasando. El primer término es 1, pero ya vimos que 1 no funciona. El que sirve primero es 3 medios. 1,5, eso es más grande que raíz de 2, porque eso es 1,41, 42. Entonces, 3 medios. Guardo el ANS. 1 más 1 sobre 1 más ANS. Eso es 1,4. Ay, mira, es que eso es menor. Y luego esto es mayor. Y luego este es menor. La sangre de Cristo. Es que la sucesión hace así, muchachos. La sucesión va siendo así. Creo que eso es lo que va haciendo. Ese es un problema, muchachos. ¿Alguno lo hizo y dio con éxito? Porque les soy muy sincero, yo, porque lo hice en la cálcula, pero me estoy dando cuenta de este pequeño detallazo, porque la sucesión de hechos sí converge a raíz de 2, pero
esta estrategia no es que solo se me ocurre por subsucesiones y eso no lo han visto. Porque el tema, muchachos, es que ustedes dicen, bueno, no importa, agarré estos, que estos son decrecientes y esos convergen a raíz de 2. Y luego agarré estos otros y esos convergen a raíz de 2 también y estos son crecientes. Entonces, todo converge a raíz de 2. Pero no, sí, no lo había visto, muchachos. Qué terrible. ¿O será que más adelante si llega un momento en donde se estabiliza? No, pero no se estabiliza en general porque yo partí de esto y luego concluyo el otro. Entonces, si parto del otro lado, también voy a llegar que es mayor. ¿Me entienden, muchachos? O sea, él sí está alternando al fin y al cabo. ¿Entienden cuál es el problema? Entonces, no. Teorema de convergencia monótona no es la estrategia para este. Que la sucesión es oscilante. Armando, Hola. y si se utiliza la definición formal, Ok. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n a sub n más 1. Ahí es lo. Pero, ok. ¿Y ahora? Porque entonces 1 más 1 sobre 1 más a sub n menos raíz de 2, necesito que eso sea acotado por epsilon. ¿Mm? No, porque, vamos a y ver. si cambia ¿Mm? a sub n por raíz de 2, ¿Y por qué puedo hacer eso? por lo anterior, por el principio, cuando encontró raíz de 2, Esto. ¿Esto es lo? sí, No, porque yo digo supongo. Yo no sé si eso es cierto. Yo tengo que probar que converge. Entonces, por eso, me falta probar convergencia. Entonces, si lo cambio por raíz de 2 me va a dar 0. Eso es cierto. Porque raíz de 2 es punto fijo. ¿Sí? O sea, si yo cambio raíz de 2, esto al final me va a dar raíz de 2. Eso estoy completamente seguro. Entonces, por eso no puedo hacerlo. No tengo el derecho a hacer eso, porque yo estaría suponiendo que AN es igual a raíz de 2 y eso, de hecho, eso no es cierto. No es igual. No es igual. Es mayor o mayor igual. Podría llegar en algún momento, pero no en general.
el abordaje de hacerlo por esto, lo que se me ocurre es que entonces uno podría llegar a un acotamiento de AN, pero a ciencia cierta es que yo no sé si la sucesión... Es que si la sucesión AN es más grande que raíz de 2, cumple de crecimiento. O sea, cuando ella está arriba, va para abajo, pero cuando ella está abajo, va para arriba. Y eso se va a cumplir para cualquier... Sí, es oscilante, la sucesión es oscilante. No, muchachos, les voy a quedar debiendo esto. Les voy a quedar debiendo esto. Luego la pienso, ¿está bien? Porque esta estrategia hay que abordarla por otra manera. ¿Está bien? Y con las disculpas del caso, ¿verdad? Por lo general, yo lo planeo, pero no lo vi. O sea, yo llegué a esto y yo muy inocentemente, ay, sí, son lo mismo. Y luego probé monotonía, suponiendo que esto sí se cumplía para todo n, pero no es cierto, no es para todo. Solo son para los intermediarios. O sea, cuando es par o impar, no sé en cuál detalle, sí se cumple, que está arriba y a veces abajo. No sé. En efecto, la sucesión converge y converge a raíz de 2. Pero lo que quiero que vean es que es oscilante. Cuando ocurre ese caso, a mí lo que se me ocurre es valor absoluto. Tal vez podríamos transformar la sucesión. Creo, hay un teorema. Ese me parece, déjenme ver, a ver si lo probé con ustedes. La sesión pasada. Sí. Yo les probé a ustedes que si AN en valor absoluto converge a 0, entonces AN converge a 0. Entonces lo que podríamos hacer es ver qué pasa si yo a la sucesión en general le resto raíz de 2. ¿Mm? O sea, a sub n más 1 va a ser igual a 1 más 1 sobre 1 más a sub n. Pero yo puedo hacer eso, restarlo aquí de una vez. ¿Será que sí puedo? Vamos a ver si sí puedo. Pero no parece que esté dando 0, debería dar 0, pero no sé si es por las limitantes de la calculadora. Esto debería dar 0. El punto en cuestión, muchachos, los que yo le quiero decir es, como la sucesión es oscilante, cuando le toma el valor absoluto, deja de ser oscilante, porque lo mando todo para arriba. Entonces, bajo ese principio, sí podría haber un crecimiento o un decrecimiento. Y entonces, como esta converge a 0, la siguiente va a converger a 0, y entonces, como una la resta de la otra, yo concluyo. Entonces, esta convergería a raíz de 2, ¿verdad? Pero no, muchachos, francamente, no sé qué hacer. O sea, lo que les quiero decir es de que, sí, xn sería a sub n menos raíz de 2 en valor absoluto. Y eso debería dar 0. Porque esta converge a 0, es lo que estamos conjeturando. Converge a 0, converge a raíz de 2. ¿O será que yo muy inocentemente en realidad no converge?
¿Me entienden? Porque el tema en cuestión aquí, muchachos, es de que yo supongo que converge y veo que el límite da, pero puede que la sucesión por su forma en realidad no termine convergiendo. ¿Sí? Voy a pensarla, muchachos, y luego yo se las traigo, ¿está bien? Y las disculpas del caso. Creo tal vez este abordaje podría ayudarnos, vamos a tenerlo ahí pendiente. Y si alguno les sale, o si no, igual, no importa, luego se lo pregunto al profe. Pero sí, las disculpas del caso. Queda pendiente. Queda pendiente. Bueno, vamos a continuar porque me interesa otros resultados bonitos. Sí, sí me da tiempo. Ok, vamos a ver entonces un cuarto ejercicio de la práctica sería el último, o sea, el 12, el 12avo ejercicio de la práctica. Resulta que demuestre que si el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión da L, o sea, la sucesión converge a L, entonces sumar cada uno de esos términos hasta el enésimo término, o sea, sumar a 1, a 2, hasta a n, o sea, por así decirlo, calcular el promedio, ¿sí? Eso resulta y acontece que da el límite. Y para eso vamos a usar el criterio de Stolz. ¿Qué es lo que dice el criterio de Stolz? Entonces, tiene como hipótesis esto. Entonces, AN y BN sucesiones. Tales que esta es estrictamente creciente y además su límite no existe, pero no existe en el sentido de da infinito, infinito positivo. Si eso se cumple, entonces, hipótesis, ¿qué tendríamos como resultado del teorema? O sea, ¿cuál es el implica? El resultado. O sea, usted agrega eso al ingrediente, combina, ¿qué obtiene? Que pasa, resulta que... no, el resultado no. ¿Cuál es la implicación al fin y al cabo? Ahí falta una hipótesis más. Si además probás que a sub n más 1 menos b sub n más 1 dividido sobre a sub n menos b sub n da L, entonces el límite de a sub n sobre b sub n es L. Este es el resultado que obtienes. De esto implica esto. Y eso es lo que vamos a utilizar para este teoremita. ¿Por qué? Porque vean, muchachos, que en este ejercicio yo puedo definir a Cn como la suma desde k igual 1 hasta n del a sub k. O sea, estoy sumando los an y en la sucesión n es estrictamente creciente y además su límite da infinito. Entonces vean qué interesante. Luego, el límite, cuando n tiende a infinito, de c sub n más 1 menos c sub n dividido sobre n más 1 menos n, abajo da 1. ¿Y arriba? Bueno, arriba por cómo lo definimos es la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de a sub n, de a sub k,
menos el límite desde k igual 1 hasta n de a sub k. Estamos prácticamente restando a todo mundo, excepto al último, que es a sub n más 1. Entonces esto da el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Pero eso es L. Perdón, n más 1. Eso es L por hipótesis. Entonces, este límite da L. Pero este límite, ¿qué es? Concluimos que entonces, como este da L, por lo tanto, por criterio de Stolz, el límite de C sub n sobre n también da L. Pero C sub n es la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. Ay, perdón, me faltó el límite. ¿Yo le escribí una anotación? No, no le escribí ninguna anotación. Y esto no es otra cosa más que el límite cuando n tiende a infinito de a sub 1 hasta a sub n. Y probamos que eso es L. Ahí estaría el resultado. ¿Dudas? Ok, Willas, vamos a empezar ahora con el tema de integrales, el concepto básico. Particiones y sumas superiores e inferiores. Acuérdense, chicos, que el concepto de esto, la idea es que buscamos el cálculo del área debajo de una curva. El nacimiento de las integrales, muchachos, salió, bueno, de parte de Leibniz, no sé por qué. Yo sé que Leibniz utilizaba esta notación. O sea, fue Leibniz el que inauguró esta S alargada de suma. Pero al menos en la parte física, Newton le interesaba la parte del cálculo de integrales porque si yo tengo aquí distancia y aquí distancia entre tiempo, o sea, velocidad, si yo calculo el área debajo de esta curva, obtengo, no, perdón, el tiempo aquí y distancia entre tiempo, obtengo la distancia de la partícula. O sea, el área al fin y al cabo me da la distancia. Eso es lo que interesa. Entonces, eso es lo llamativo de, por ejemplo, ¿por qué interesa el cálculo del área debajo de una curva? Al menos en un aspecto físico, ¿no? Hay obviamente otras aplicaciones. El concepto de integral es solo distintas aplicaciones. Si ya han llevado, digamos, el curso de CDI o ya lo han llevado en otras ocasiones este curso, saben que se puede aplicar también para el cálculo de distancia de una curva, o sea, la medición, por así decirlo, el perímetro, para volúmenes. En realidad es un concepto de medida, es como una generalización de la medida, entonces es muy útil en distintas áreas, ¿verdad? Pero el concepto como más elemental es esto, para el aspecto de física. Entonces, bueno. ¿Por qué interesa esto? Porque el concepto de hacer estos rectangulitos todavía más y más chiquititos es un concepto que duró mucho en madurar. Y no fue sino hasta que llegó el concepto de límite y que se formalizó que se logró consolidar y decir sí, toda la teoría está bien fundamentada. Antes lo que se hacía era que decían, bueno, no, vamos a hacer cada vez esto más pequeñito, pero no es cero. Entonces, en algunas ocasiones lo contemplamos
Y luego a la hora del resultado decían, no, como esto tiende a 0, entonces lo quitamos. Entonces todo el mundo se queda así como, a veces sí, pero a veces no, no entiendo. Entonces era interesante. Y como les digo, el concepto de límites, derivadas e integrales empezó completamente al revés. O sea, no sé, porque ustedes ven primero límites, luego derivadas y por último integrales. En realidad empezó al revés. Primero se vieron integrales. Si no me equivoco, Leibniz desarrolló más que todo la parte derivadas, porque también interesaba el cálculo dependiente, ¿sí? Por un concepto del crecimiento o decrecimiento de la función, interesaba para predecir el movimiento de una partícula en particular. Entonces, y no fue hasta después, muchachos, si no me equivoco, yo creo que como que, a ver, el concepto de integrales fue por ahí de los 1000, no les voy a batear, no les voy a batear. Yo ese dato lo sabía, pero no me voy a arriesgar en decirles unas fechas que no es esa, pero sí sé que duraron muchísimos años entre integrales y límites, muchísimos. Pero bueno, entonces, vamos a empezar. Lo importante de empezar con este concepto a la hora de cálculo de sumas superiores e inferiores es hablar de particiones, tener un segmento y dividirlo en varios puntos. Es decir, que si yo tengo aquí un segmento AB, entonces una partición es que son todos los elementos que usted quiera dividir que se contemplen entre A y B. Eso es una partición. Entonces ese es el concepto que tenemos que empezar a madurar, ¿no? El primer ejercicio que les traigo, ejercicio 5, para esta parte de integrales, sea f, una sucesión que va de A a B a los reales, una función acotada, y sean m y m mayúscula, valores reales, tales que para todo x que pertenece al intervalo donde estamos trabajando, se tiene que m es más chiquito que f de x, pero m mayúscula es más grande que f de x. Entonces, si yo considero a p una partición de AB, o sea, es un conjunto de elementos que están entre A y B, pruebe que M por B menos A es menor o igual que la suma inferior de la curva en la que estamos trabajando con respecto a esa partición, menor o igual que la suma superior de esa curva con la partición con la que estamos trabajando, menor o igual que M mayúscula por B menos A. Que les recuerdo, yo tengo una curvita, estos son los L minúscula, los L, perdón, por abajo, siempre por abajo de la curva, y estos son los U, los que están por arriba. U por acá, L por acá. Eso es lo que interesa. Que no olvidemos, muchachos, que lo que estamos haciendo al fin y al cabo es una suma, ¿no? O sea, L de F de P es la suma desde I igual 1 hasta N
de los MI, que ya les denoto ahorita que es el MI, por la diferencia entre cada uno de cada par de la partición que yo medí, el XI menos XI menos 1. Donde MI es igual al ínfimo de los f de x, donde x pertenece en cada subintervalito que estoy trabajando. X menos i sobre x sub i menos 1 hasta x sub i. O sea, de aquí a aquí, ¿cuál es el ínfimo entre este? Y entonces esa es la altura que uno toma, ¿no? Como es un rectángulo, esta es la altura, esta es la base. Claramente la diferencia entre esto es la diferencia entre estos dos. La altura que yo defino aquí es de manera que siempre esté por debajo de la función y luego lo que estoy haciendo es sumando todos estos rectángulos. Ese es el concepto entonces de suma inferior. Análogamente la superior sería desde igual 1 hasta n de el m mayúscula sub i, donde el m mayúscula más bien es el supremo. Ok, entonces esto interesa porque si yo tengo esto, ¿qué va a pasar con la solución? Bueno, m y m mayúscula son cotas inferiores y superiores. Más bien voy a poner son cotas inferior y superior respectivamente. Entonces, este elemento es más pequeñito que el ínfimo, porque acuérdense que el ínfimo es la mayor de las cotas. Entonces, este m es más chiquitito que el mi y además el m mayúscula es más grande que el mi, porque como esta es una cota superior, va a ser más grande que el supremo, porque no olvidemos que el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué va a pasar? Bueno, hay algún detalle que no les puse. Tenemos que darnos una partición cualquiera. X0, X1, hasta Xn, partición arbitraria. De AB. Entonces aquí claramente el X0 va a ser A y Xn va a ser B. Y de X1 en adelante son cualquier elemento que esté entre A y B ordenados de manera ascendente. Entonces, muchachos, teniendo esta desigualdad y esta otra, podemos decir que M por cada XI menos XI menos 1 va a ser menor que MI por XI menos XI menos 1. O sea, esto es una diferencia que no varía, o sea, aunque las I van cambiando, estoy multiplicando por el mismo valor, ¿no? Y esta otra expresión, el ínfimo siempre es más pequeño que el supremo. Y en esta otra expresión ya les dije que el supremo es la menor de las cotas, entonces va a estar acotado por M mayúscula. Y eso se cumple, muchachos, para todo I que va variando de 1 hasta N. ¿Y quiénes son los X0, X1, X2 hasta N? Son los elementos de mi partición. Entonces, como se cumple para todos los I, yo puedo sumar con tranquilidad, ¿no? Puedo sumar con tranquilidad de manera que esta desigualdad no se va a ver afectada.
Perdón. ¿Sí? ¿Me van todos siguiendo la idea? Entonces, esto es una constante, puede salir de la suma. Entonces, estaría sumando todas las diferencias entre x y menos x y menos 1. Pero eso es b menos a. O sea, si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, más esto, me da la distancia entre este y este. Y eso es b menos a. Entonces, aquí me queda b menos a. Esto es la definición de suma inferior. Esta es la definición de suma superior. Y esta es la definición de... No, la definición de nada. La m mayúscula sale y luego me queda b menos a, que era lo que se quería probar, ¿no? ¿Dudas? Entonces vean, muchachos, que es importante que recuerden estos conceptos de ínfimo y supremo de cálculo 1, porque son algunos aspectos que vamos a tener que estar trabajando para la hora de probar con respecto a particiones, ¿ok? Bien. Un último ejercicio y lo dejo. Vamos a tener f, una función definida y acotada en AB. Y sea P una partición cualquiera de AB. Demuestre que la suma inferior es igual a menos la superior, pero si la función con la que estoy trabajando es la negativa, o sea, la inversa aditiva. Y claramente la superior también se va a cumplir. ¿Ok? Entonces vamos a probar estas dos cositas. Por mientras, denme un momento para buscarles lo que yo les comentaba sobre el nacimiento de integrales y eso. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Sí, sí estaba en lo correcto. Pero entonces, ¿cuándo fue el nacimiento de los límites? Vamos a ver. Mm, mm, mm.
Ok, pasa y resulta, muchachos, que el símbolo de integral y de hecho el concepto de derivada que vino prácticamente de la mano fue en los años 1700. Y el concepto del límite, como lo entendemos formalmente ahora, vino para los años 1900, o sea, prácticamente 200 años después. O sea, hubo 200 años de diferencia para madurar esta idea, imagínense. Entonces, para que vean cómo es intuitivamente, digamos, más sencillo hablar de esto que el concepto de límite. Es un concepto muchísimo más abstracto. ¿Está bien? Pero bueno, nada más era como para comentarles ese detalle tan interesante. Ok. Bueno, vamos a probar entonces esto. ¿Cómo probamos eso? Si se borra esto, sería una maravilla. Bueno, primero vamos a probar, muchachos, un resultado de cálculo 1. El supremo de menos f de x con x que pertenece a b es igual a menos el ínfimo de f de x. O sea, si yo saco el menos, me cambia el supremo por el ínfimo. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, sea alfa igual al supremo de menos f de x. Nada más voy a poner, y yo espero que sobreentiendan que hago referencia a que x está entre a y b. Entonces solo le voy a poner menos f. Y beta igual al ínfimo, pero en positivo. Igual estamos trabajando solo en el intervalo AB. ¿Ok? Y que acuérdense que por definición está acotada entre A y B. Entonces sí puedo garantizar un supremo y un ínfimo porque está acotada. ¿Ok? Entonces, si A es el supremo, alfa siempre va a ser más grande que todos los f de x. Que todos los menos f de x para todo x que pertenece de a b. Entonces menos alfa va a ser menor o igual que f de x. Eso significa que menos alfa es una cota inferior de f de x. Pero, ¿quién es el ínfimo de f de x? Beta. Y acuérdense que el ínfimo es la mayor de las cotas. Entonces, menos alfa va a ser menor o igual que el ínfimo de f, que es beta. Entonces ya tenemos por aquí este resultado. Por otra parte, muchachos, como beta es el ínfimo de f, entonces beta va a ser menor o igual que f de x para todo x en el intervalo AB. Pero entonces, menos beta va a ser más grande que menos f de x. Eso significa, muchachos, que menos beta es una cota superior de menos f. Pero ¿cuál es la menor de las cotas? Alfa, por ser el supremo. Entonces, menos beta va a ser mayor o igual que el supremo de menos f. Pero esto es alfa. Y de aquí entonces paso un signo a otro, me queda que menos beta es menor o igual que menos alfa. Perdón, al revés. Beta es menor o igual que menos alfa. Entonces, por un lado llego menos alfa menor o igual que beta. Y menos alfa mayor o igual que beta. Entonces llegué a esto y llegué a esto otro. ¿Qué concluyo, jóvenes? ¿Sucede esto y sucede esto otro? Menos alfa es igual a beta. Menos alfa es igual a beta. Entonces, como menos alfa es igual a beta, lo voy a poner en el centrito.
este es el ínfimo, este es el supremo y lo pasas a restar y ya, ahí quedó este resultado. Entonces, este es un resultado de cálculo 1. Listo, ya lo probamos. Entonces, muchachos, para un asunto de notación, denotaremos M sub F, no, vamos a ponerle ahí sub I, superíndice F, como el ínfimo de F de X, tal que X pertenece en el intervalo XY menos 1, XY. Y acuérdense que estos XY son los elementos de mi partición. Y el M mayúscula hace referencia al supremo de F de X. Entonces, si yo les pongo a ustedes MI de menos F, sería el ínfimo de menos F de X. ¿Ok? Y entonces esto hace referencia, este es en cuál intervalito yo estoy trabajando y esto hace referencia a cuál es la función. O sea, el ínfimo o el supremo de cuál función. Entonces, teniendo estos dos elementos en cuenta, menos U de menos F de P será igual a menos la suma desde I igual 1 hasta N del supremo de cuál función de menos F sub I por X sub I menos X sub I menos 1. Pero yo vi que el supremo de menos F, esto no se los puse y sería valiosísimo, yo no se los puse aquí. Ah, no, sí, el supremo de menos F es menos el ínfimo. Y análogamente se puede probar que el ínfimo de menos F también es igual a menos el supremo de F. Entonces, muchachos, como les decía, yo probé que el supremo de menos F es menos el ínfimo de F. Entonces, esto me va a dar un menos. Esto le cambio por un menos. MI y F positivo. Estos dos se cancelan y esto es la definición de L, de la suma inferior. Y luego este lo pasamos para allá, para el otro lado. No, yo se los había escrito con menos menos. De la misma manera, muchachos, si yo escribo menos L de menos F de P en esa partición, llegaríamos a este resultado. Porque entonces el ínfimo en la función negativa es menos el supremo en la función positiva. Positiva entre comillas, ¿verdad, muchachos? Estoy hablando del inverso aditivo. ¿No? No significa que es que esta sea positiva y esta negativa en todo su sentido, ¿no? Y entonces esto se cancela y me va a quedar la definición de lo que es la suma superior, que eran los resultados que yo quería traerles para mostrar. ¿Okay? Entonces, muchachos, vean que los trucos para poder demostrar esto es recordar propiedades del supremo y el ínfimo. Entonces, es importante que repasen esos conceptos de cálculo 1. ¿Está bien? ¿Dudas? Ninguna. Bien. Las disculpas del caso, nuevamente, terminamos un poquito más tarde. Y voy a tener pendiente el ejercicio que les quede viendo. ¿Está bien? Sin más, yo les agradezco mucho por la asistencia. Les mando un abrazo, muchos éxitos y nada, nos vemos entonces la próxima semanita. Cuídense mucho, chiquillos. Bye bye. Bueno, chao. Chao, chao.
Gracias.